Entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964, 13 mujeres, solteras entre 19 y 85 años de edad, fueron asesinadas en el área de Boston. Sus asesinatos fueron atribuidos al criminal bautizado como el Estrangulador de Boston. La mayoría de las mujeres fueron agredidas sexualmente en sus apartamentos y luego estranguladas con prendas de su propia ropa. La víctima más anciana murió de un ataque al corazón. Otras dos fueron apuñaladas hasta la muerte. Una de ellas también fue golpeada, sin señales de haber forzado la entrada en sus viviendas. Se asumió que las mujeres conocían a su asesino o lo dejaron entrar voluntariamente en sus casas. La policía no estaba convencida de que todos estos asesinatos fuesen obra de un solo individuo, especialmente debido a la gran diferencia de edad entre las víctimas. Sin embargo, la mayoría de la gente creía que los crímenes habían sido cometidos por una sola persona. El 27 de octubre de 1964, un desconocido entró en la casa de una mujer joven en East Cambridge, haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento, enviado por el supervisor del edificio. Ató a la víctima a su cama, procedió a agredirla sexualmente y se fue de repente, diciendo lo siento mientras se iba. La descripción de la mujer llevó a la policía a identificar al asaltante como DeSalvo, y cuando su fotografía fue publicada, muchas mujeres lo identificaron como el hombre que las había asaltado. A principios del 27 de octubre, DeSalvo se hizo pasar por un automovilista con un problema en su coche e intentó entrar en una casa en Bridgewater, Massachusetts. El dueño de la casa, Richard Sproles, tuvo sospechas y después disparó a DeSalvo. DeSalvo no figuraba como sospechoso de estar involucrado en los asesinatos. Solo después de ser acusado de violación, dio detalles de sus actividades como el Estrangulador de Boston bajo hipnosis inducida por William Joseph Bryan y sesiones no inducidas por hipnosis con John Bottomley. Inicialmente confesó a su compañero preso George Nassar. Después informó a su abogado F. Lee Bailey, que se hizo cargo del caso de DeSalvo, aunque había algunas incoherencias. DeSalvo fue capaz de citar detalles que no habían sido hechos públicos. Por ello, fue juzgado por delitos anteriores, sin relación con robo y delitos sexuales. Bailey utilizó la confesión de los asesinatos incluida en la historia de su cliente en el juicio como parte de una defensa por demencia, pero el juez la descartó por improcedente. Entre el 14 de junio de 1962 y el 4 de enero de 1964, 13 mujeres, solteras entre 19 y 85 años de edad, fueron asesinadas en el área de Boston. Sus asesinatos fueron atribuidos al criminal bautizado como el Estrangulador de Boston. La mayoría de las mujeres fueron agredidas sexualmente en sus apartamentos y luego estranguladas con prendas de su propia ropa. La víctima más anciana murió de un ataque al corazón. Otras dos fueron apuñaladas hasta la muerte. Una de ellas también fue golpeada, sin señales de haber forzado la entrada en sus viviendas. Se asumió que las mujeres conocían a su asesino o lo dejaron entrar voluntariamente en sus casas. La policía no estaba convencida de que todos estos asesinatos fuesen obra de un solo individuo, especialmente debido a la gran diferencia de edad entre las víctimas. Sin embargo, la mayoría de la gente creía que los crímenes habían sido cometidos por una sola persona. El 27 de octubre de 1964, un desconocido entró en la casa de una mujer joven en East Cambridge, haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento, enviado por el supervisor del edificio. Ató a la víctima a su cama, procedió a agredirla sexualmente y se fue de repente, diciendo lo siento mientras se iba. La descripción de la mujer llevó a la policía a identificar al asaltante como DeSalvo, y cuando su fotografía fue publicada, muchas mujeres lo identificaron como el hombre que las había asaltado. A principios del 27 de octubre, DeSalvo se hizo pasar por un automovilista con un problema en su coche e intentó entrar en una casa en Bridgewater, Massachusetts. El dueño de la casa, Richard Sproles, tuvo sospechas y después disparó a DeSalvo. DeSalvo no figuraba como sospechoso de estar involucrado en los asesinatos. Solo después de ser acusado de violación, dio detalles de sus actividades como el Estrangulador de Boston bajo hipnosis inducida por William Joseph Bryan y sesiones no inducidas por hipnosis con John Bottomley. Inicialmente confesó a su compañero preso George Nassar. Después informó a su abogado F. Lee Bailey, que se hizo cargo del caso de DeSalvo,
Aunque había algunas incoherencias, Disalvo fue capaz de citar detalles que no habían sido hechos públicos. Por ello, fue juzgado por delitos anteriores, sin relación con robo y delitos sexuales. Belli utilizó la confesión de los asesinatos incluida en la historia de su cliente en el juicio como parte de una defensa por demencia, pero el juez la descartó por improcedente.